Bueno muchachos, bienvenidos todos. Hoy vamos a tratar con un tema del tercer corte. La clase pasada, no, o la semana pasada les compartí una clase para cálculo de centroides, ¿sí? O cálculo, cómo calcular centros de gravedad o centros de masa por el método de integración. Entonces, por el método de integración, digamos que este tema ya se los compartí a ustedes y hoy entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para calcular centroides a través de figuras compuestas o elementos compuestos. Que en la práctica las figuras compuestas o los elementos compuestos viene siendo la mayoría de los casos, digamos aquí prácticos en la vida real. ¿En qué consiste el cálculo de centroides? Recordemos que si nosotros tenemos un cuerpo geométrico, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, en 2D. Aquí tenemos un cuerpo que tiene dimensión XY, cualquier cosa. En este cuerpo va a tener, digamos que, un centro de gravedad, ¿cierto? Que en ese centro de gravedad es básicamente donde se puede concentrar la fuerza de la masa. Y que para efectos prácticos en ese punto se anulan toda la sumatoria de momentos por efectos del propio peso. Es decir, va a existir entonces un punto X bar y un punto Y bar, ¿cierto? Tal que la sumatoria de momentos debido a todas las masas su i, ¿cierto? Por todas las distancias su i, por todas las distancias su i, con respecto a ese centroide, con respecto a ese centro, va a ser igual a cero, efecto de su propio peso. Entonces en ese punto se considera su centro de gravedad, ¿cierto? O el mismo centro de equilibrio del cuerpo. Normalmente ese punto lo llamamos G o centro de gravedad, ¿cierto? Y donde podemos aplicar directamente las fuerzas de peso. Ahora, ¿qué vamos a aprender hoy? ¿Cómo se calculan? ¿Cómo calcular esas coordenadas X y Y? Entonces la forma es muy sencilla. Básicamente, Profe, sí. ¿no sería sumatoria de m sub i por d sub i igual a cero? Ah, perdón, sí, tiene toda la razón. Gracias. Sumatoria de I por todas las distancias sub I de todo el cuerpo va a ser igual a cero. Eso significa que este punto va a estar en el equilibrio de momento. Entonces, vamos a calcular entonces, o vamos a enseñarles cómo calcular para elementos compuestos, cómo se calcula el X y el Y bar.
Y vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un elemento, ¿cierto?, que está soportado aquí. Vamos a colocar un pequeño soporte aquí en A. Soporte en A. Y vamos a colocarle aquí otro soporte en un punto B. Y vamos a suponer que esta lámina tiene un peso específico, ¿cierto? Tiene una carga específica de 80 libras. Vamos a colocarle más, vamos a colocarle aquí un poquito menos, vamos a colocarle 2 libras por pulgada al cuadrado. Entonces veamos que cada pulgada cuadrada de esta figura que tenemos aquí o de esta lámina que tiene esta configuración, cada pulgada cuadrada va a tener un peso de 2 libras. Entonces lo llamamos un peso específico por unidad de área, pero puede haber también pesos específicos por unidad de volumen o puede haber pesos específicos por unidad de longitud. Por ejemplo, uno en un cable, cuando nosotros vamos a comprar un cable, uno puede calcular la masa del cable conociendo el peso específico del cable. Podemos decir, por ejemplo, un cable calibre 8 tiene un peso de 50 kilogramos por metro lineal. O esa lámina comercial tiene un peso de 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces depende la razón de peso específico, nosotros podemos calcular el peso total. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, el peso total o la carga, vamos a llamar la carga W, va a ser igual al peso específico por el área total, ¿cierto? Donde A sub T va a ser el área total donde esa área total nosotros la podemos calcular como la sumatoria de las A sub I. Y aquí entonces vamos a meterle aquí un subíndice I refiriéndose a la composición de estas figuras como tal. ¿Qué significa entonces la composición? La composición significa que esta figura puede ser la superposición de varias figuras regulares con propiedades geométricas conocidas. Entonces, digamos, vamos a colocar esa definición. Por ejemplo, ¿qué son las figuras regulares con parámetros geométricos conocidos? Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, el triángulo, un rectángulo, un cuarto de circunferencia. Entonces, digamos que estas figuras, digamos un cuarto de circunferencia, una circunferencia completa, a ver, digamos una circunferencia completa de radio R, digamos que estas son
figuras con parámetros geométricos definidos. ¿Por qué conocemos los parámetros geométricos definidos? Porque a cada una de estas figuras podemos conocer el área muy fácilmente y también la ubicación de su centroide local. Por ejemplo, el centroide del triángulo, los centroides de los triángulos, se encuentran a 1/3 de la base medida desde aquí, y esta altura se encuentra, digamos que, a 1/3 de la altura. Y también conocemos el área que es 1/2 de la base por la altura. Por ejemplo, el centroide de un rectángulo. El centroide del rectángulo está ubicado, digamos aquí, si esta distancia es A y esta distancia es B, este centroide está ubicado en A medios, en X, y está ubicado, digamos que en B medios, en Y. Para un cuarto de circunferencia, el centroide está ubicado a 4R sobre 3pi. Déjenme, les confirmo, vamos a buscar la literatura. Sí, efectivamente. Los cuartos de circunferencia, como pueden ver aquí en el texto, el centroide se encuentra a 4R sobre 3pi. Ya sea un cuarto de circunferencia o sea media circunferencia. Y para el resto de figuras, por ejemplo, para... Profe, Sí, ¿puedes repetir esa parte? Por favor, el eso centroide, último que mencionó. el centroide de estas figuras, por ejemplo, el triángulo, el rectángulo y el cuarto de circunferencia ya están definidas por una formulación. Por ejemplo, el centroide de un cuarto de circunferencia, voy y te lo muestro aquí en el texto. El centroide de un cuarto de circunferencia está a una distancia de 4R sobre 3pi. Déjame ver si esto me deja aquí. Por ejemplo, mire que este es el radio de este cuarto de circunferencia. ¿Cierto? Ahora, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esta distancia horizontal hasta llegar hasta el centroide es 4R3pi. Y la distancia que hay hacia arriba, es decir, la distancia que hay de aquí hasta aquí, es 4R sobre 3pi. Es decir, si tú tienes el radio del cuarto de circunferencia, vas a poder ubicar el centroide local de ese cuarto de circunferencia con esta fórmula. Si tú tienes la geometría del triángulo, vas a poder calcular el centroide local de esto. Listo, ¿entendido esa parte? Sí, claro, profe. Listo. Entonces, vamos a tener aquí este problema, ¿cierto? Y el problema dice, vamos a colocarle aquí ejemplo. Calcular las reacciones en A y las reacciones en B. Por efecto del peso. Ya tenemos que el peso es igual al peso específico por el área total.
Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que hay que es seleccionar una referencia. Es decir, definir siempre, casi que en todos los problemas, un marco de referencia. Marco de referencia viene siendo nuestro home, nuestro punto xy igual a 0. En este caso vamos a coger como punto de referencia este punto A aquí. Por lo tanto, mi distancia en x va a ser, este va a ser mi eje en x, y hacia arriba, entonces va a ser mi eje en y. Y aquí está trazado. Entonces lo primero es que marco de referencia. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vaya hacia acá va a ser positivo y hacia arriba va a ser positivo. Lo segundo es hacer la división, ¿cierto? O discretizar con figuras regulares. ¿Qué quiere decir? Que todo este elemento compuesto aquí la podemos convertir en la suma de figuras regulares como tal. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos descomponer esta geometría? Pues, por ejemplo, hay cuadrados y se le están quitando unos semicírculos. Exacto. ¿No? Pues, Entonces, puede haber... ¿Cuántas figuras creen que salen? Tienen que pensar en el menor número de figuras posible. 3. Tres figuras, ¿cierto? pues, Entonces, esto sería igual. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que se vea aquí. Es decir, esta figura compuesta sería igual a un rectángulo vamos a hacerla aquí así. O sea que esto va a ser igual a rectángulo menos el cuarto de circunferencia que tiene un radio de 4.5. Vamos a ver si aquí hay esa geometría aquí. Menos, vamos a colocarle aquí otro color, menos otro cuarto de circunferencia, pero un poco más grande. Entonces aquí tenemos ya la figura compuesta. Entonces aquí tenemos entonces figura 1, la figura 2 y la figura 3. Entonces noten que el 1 es positivo y la figura 2 y la figura 3 son negativas. ¿Por qué?
por la ausencia Se de... supone que le estamos Exactamente. restando esa figura. Exactamente, porque inicialmente está toda la placa, entonces imagínese que 2 simplemente es que usted cogió y cortó esta pieza y le restó el 2 y después viene y hace el otro corte y le restó 3. Entonces los elementos huecos o los elementos sin área se representan de forma negativa, lo mismo cuando calculemos el área. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces simplemente tenemos las 3 figuras, ¿cierto? Y a cada una de las figuras tenemos que ubicar el centroide específico. Entonces vamos a ubicar el centroide específico. Voy a hacerlo así, pero un poco más grande para que sea más cómodo. Entonces, miramos que tenemos aquí. Esta es nuestra figura. Aquí tenemos la figura 1, aquí tenemos la figura 2 y aquí tenemos la figura 3. Entonces, la figura 1 va a tener un centroide. ¿Cuál es el centroide de la figura 1? Va a estar exactamente aquí, en la mitad. Vamos a colocarlo por aquí. La figura 2 va a tener un centroide. El centroide de la figura 2 va a estar más o menos por este punto. Y la figura 3 va a tener su centroide local que va a estar aproximadamente por este punto. Entonces tenemos 3 centroides locales en la cual nosotros tenemos que encontrar entonces el centroide global, que es como si tratáramos de hacer como un promedio de estos 3 centroides pesados por el área del material. ¿Cómo calculamos el centroide? Con la siguiente fórmula. Es muy parecido, tiene el mismo concepto de integración. El centroide se va a calcular de la siguiente forma. Es decir, el centroide global de la figura compuesta va a ser igual a la sumatoria de A sub i por X sub i barra sobre el área total. Y el Y total o el centroide global de la figura compuesta va a ser igual a la sumatoria de A sub i por Y sub i sobre el área total. Donde los X sub i son los centroides de las figuras compuestas en X
medidos hasta la referencia. ¿Cuál es mi referencia global? Habíamos definido que mi referencia global era este punto y esta distancia va a ser la distancia X y hacia arriba va a ser la distancia Y. Y lo mismo copiamos la misma definición para Y sub I. Los Y sub I barra son los centroides total medidos en Y hasta la referencia. Para tratar de llevar los cálculos organizados les recomiendo hacer la siguiente tabla. Entonces aquí podemos colocar por ejemplo la figura I. Vamos a hacer la siguiente tabla. Figura. Luego de la figura calculamos el área de cada figura. Calculamos el X bar de cada figura. Calculamos el Y bar de cada figura y hacemos la siguiente operación. Calculamos el A por X bar y calculamos el A por el Y bar. Entonces aquí tenemos cuántas figuras. Tenemos la figura 1, tenemos la figura 2 y tenemos la figura 3. Y aquí simplemente calculamos los totales. Los totales que interesan, ¿cuál viene siendo? El área total. Y la sumatoria en este cuadro, si yo hago la suma aquí, este cuadro sería la sumatoria de los A sub I, X sub I. Y este cuadro al final hacia abajo sería la sumatoria de los A sub I por los Y sub I bar. Entonces básicamente es diligenciar este cuadro teniendo en cuenta y midiendo bien las distancias a los centroides locales. Vamos entonces a hacer los cálculos. Vamos a empezar por las áreas. Vamos a calcular primero el área del rectángulo. Vamos a llamarlo entonces el área 1. El área 1 sería entonces la base por la altura. Sería entonces 17 pulgadas. Sería entonces 17 pulgadas por 9 pulgadas. Eso sería entonces 153 pulgadas cuadradas. Y simplemente diligenciamos aquí 153 pulgadas cuadradas. Podemos colocar la unidad aquí en la tabla para no tener que colocarla en los números. Vamos para el área 2, como es el área de el cuarto de circunferencia. Pi r cuadrado sobre 4. Entonces el área 2 viene siendo el área de este cuarto de circunferencia, que sería igual a pi r cuadrado sobre 4. Entonces este cuadro de circunferencia tiene 4.5 pulgadas. Entonces sería pi por 4.5 al cuadrado
sobre 4. Ahí me da 15.9 pulgadas cuadradas. Por favor, rectifica usted si eso es así el cálculo. Entonces tenemos aquí 15.9 pulgadas. Ahora, tengan en cuenta que como esta área es, como esto es un vacío, recuerden que esto es un vacío, esta área es negativa, entonces tenemos que tener en cuenta que esto es menos 15.9 metros cuadrados. Y aquí debe estar entonces menos 15.9 metros cuadrados. El área 3 también es igual a pi r cuadrado sobre 4, que en este caso sería entonces a pi por 6 al cuadrado sobre 4, y esto da 12,57 pulgadas cuadradas. ¿cuánto? 12,57. No. Si el otro dio 15.9 y es más pequeño, de edad mayor, verifiquen bien. Pi por 6 al cuadrado dividido 4. 28,27. Ok, ahora sí. 28,27 pulgadas cuadradas. Negativo también. Entonces colocamos aquí menos 28,27. Listo, ya tenemos entonces las áreas. Listo. Ahora que tenemos que calcular los X bar y los Y bar. Entonces vamos a calcular los X bar y los Y bar. Decíamos entonces que toda la distancia, a ver, bueno, es que esto mide 8 y aquí mide 9. Vamos a colocarle las medidas aquí mejor. Y esta altura total mide 9. O sea que el centroide... ¿A qué distancia queda el centroide del rectángulo en X? En X, dígame, ¿cuál es la distancia del centroide del rectángulo, es decir, de la figura azul? Sería 8.5, ¿no? 8.5. Exacto, sería 8.5. entonces 8.5, más o menos sería por aquí. Vamos a marcarlo aquí distinto. Entonces aquí tenemos entonces 8.5. ¿Y cuál es la distancia en Y de ese centroide? De la figura 1, del azul. 4.5. 4,5. Exacto, 4.5. Fíjense que todas las estamos midiendo con respecto a nuestra referencia. Es decir, todo lo que medimos aquí va a ser respecto al punto A, que fue nuestra referencia. Entonces vamos y colocamos esos datos aquí. Estos datos fueron entonces, en X fueron 8.5 y en Y 4.5. Listo, entonces vamos ahora para la figura 2. Para la figura 2, recordemos 4R sobre 3pi. Recordemos que este tramo de aquí hasta aquí, este tramo de aquí mide 4R
sobre 3pi. Siendo así, entonces, ¿cuánto mide la distancia al centroide en X? 4.3 pi, ¿no? Es decir, la distancia, 4, ojo, 4R. Ah, espérate, radio, tenemos que tener radio, ¿verdad? Multiplicar. a ver, Tiene que medir lo mismo, ¿no? el radio de la No, figura es de es 4.5 pulgadas. 4.5 por 4 es 18 Entre 3pi. y dividido entre 3 es 6. 6 Entre, pi, entre 3pi. entre 3 pi. Entonces, 6 sobre pi. ¿Cuánto es esta distancia? Según mis cálculos, 6 sobre pi, No, pero dila en pulgadas. pulgadas. Ya la multiplico, pues. ¿Cuánto? Ya la divido un momentico en la calculadora, pues. ¿Cuánto? Da 1,9 pulgadas. 1,9 pulgadas. Vamos a ver si tienes. También vamos a ponerle sentido. Vamos a tratar de ponerle sentido, es decir, 1,9 pulgadas. 1,9 pulgadas. Aquí la mitad es. Puede ser. Listo. 1,9 pulgadas. Entonces, ¿cuál es el equibar para la figura 2? ¿Cuánto es de radio, profesor? El radio es 4.5. 4.5 pulgadas. Ah, Pero recuerde la vale. definición de X barra. La definición de X barra es la distancia en X desde este punto hasta A. O sea, es esta distancia de aquí hasta aquí. Eso es lo que me interesa que les quede claro a todos, que es el X de cada figura. Entonces este viene siendo el X2 porque esta es la figura 2. ¿Sí queda claro esa parte? O sea, Vale, el vale. centroide no es en sí 4R sobre 3pi. Esa es la ubicación del. Eso depende de donde lo estemos mirando. Pero como estamos midiendo todo con respecto a la referencia, el X bar viene siendo entonces esta distancia de aquí hasta acá. Es decir, sería equivalente entonces a 8 menos 4R sobre 3pi. Sería 8.5 menos el 1.9, ¿verdad? 6.6. No, es que no hay 8.5. ¿Qué mide 8? Tú vas 8 y te regresa 4R Ah, vale, 3pi. vale. 8. Ah, ya voy. Sería 6.1. 6.1. Entonces ya tenemos aquí una distancia de 6.1 como X bar. Listo. Ahora, llevar, ¿cuál sería? ¿Cuál sería llevar? Sería la resta ¿Sí? ¿La resta de quién? de 9. 9 menos Menos, 4R exactamente. pi. Exactamente. El llevar para la figura 2 sería entonces 9 menos 4R sobre 3pi. Porque vendría siendo, digamos que esta altura aquí. Este sería entonces el Y2. Listo, entonces resten 9 menos el valor que ya habían calculado. Ya habían calculado ese pedazo, no sé cuánto fue que le había dado, 1.9, no sé.
7.1. Listo, 7.1 pulgadas. Listo, vamos a calcular entonces, ya terminamos la figura 2, vamos a calcular los X y Y con respecto a de la figura 3. Entonces, ¿cuál es el X de la figura 3? Fíjense que el X de la figura 3 es la distancia desde aquí hasta tocar el centroide de la figura 3. Este viene siendo entonces nuestro X3. Y nuestro Y3 simplemente es esta altura hasta aquí. Entonces, ¿cuánto vale X3? Podría poner radio de esa. Este radio es 6. Sería 8. 8 sobre pi, y que eso sería. Es igual a 2.54 pulgadas. El tramo este. Sí, Listo, 2.54. Entonces, ¿cuánto es el X3? ya le digo. $6.46. No. Piensen bien. Si calculaste este tramo, me interesa la distancia hasta A. Ah, Sería entonces 8 más este tramo. ¿Sí lo ven? ok, o sea, desde el lado primero de acá, no el lado de acá. Siempre es de todo, absolutamente todo es siempre desde A. Siempre va a ser desde la referencia A. Vale. Por eso dijimos, porque tú puedes cogerlo desde acá, no. Siempre, absolutamente todos los puntos de referencia, cualquier cosa que se mida tiene que ser con respecto a A. Y listo. Listo, listo. Listo, entonces mide cuánto. Entonces, 8 más 2.54 serían 10.54. Exactamente. 10.54. ¿Y cuánto sería nuestro Y3? Ahí sí sería entonces 9 menos 4R sobre 3pi. O sea, 9 menos 2.54. Ese da 6.46. 6 puntos. 46. 6.46. Listo. Entonces básicamente eso es todo. ¿Cierto? Lo demás ya es muy mecánico aquí. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta celda vamos a hacer la operación de A por X, es decir, 153 por 8.5. Yo lo voy haciendo acá, 153 por 8.5. Eso me da 1300.5. Luego entonces tengo la multiplicación de menos 15.9 por 6.1. Menos 96.99. Menos 97. Luego tengo
menos 28.27 por 10.54. Da menos 297,96. Menos 297,96. Listo. Ahora entonces vamos a hacer la misma operación, pero multiplicando las áreas por los y sub bar. 153 por 4.5. Tenemos entonces 688.5. Menos 15.9 por 7.1. Menos 112.89. Profe, el otro da menos 182,62. Y el último menos 182,62. Voy a hacer lo siguiente para simplificar. Listo, entonces vamos a hacer las sumatorias hacia abajo. ¿Cuánto es el área total? Entonces 153 menos 15.9 menos 28.27, eso da 108.83. Listo. ¿Cuánto es la sumatoria de los A sub i, X sub i? Es decir, toda esta suma de esta columna hacia abajo. Ya le digo. Puede estar los números, profesor. 1300. 1300.5 menos 97 menos 297.96. Me da 905,54. 905.54. Listo. Y la sumatoria de los A por Y sub i. 392,99. 392,99. 99. Ciento. Ok, esto es la sumatoria de los A sub i por los Y sub i bar. Listo, ya con esto calculamos el centroide global. Vamos a calcular entonces el X barra global. Te decíamos que el X barra global es la sumatoria de los X sub i por A sub i dividido a total. Y esto es entonces 905.54 entre 108.83. ¿Me indican por favor el resultado? 108.83. Recuerde que esta multiplicación va a estar en pulgadas a la 3 y el abajo pulgadas a la 2. ¿Cuánto da esto? A mí me da 8,32. 8,32 pulgadas. Listo, tiene sentido, ¿cierto? Más o menos queda a la mitad y corrido un poquito a la izquierda, menos del centro. Tiene todo el sentido. Vamos a calcular entonces el Y barra total. Sumatoria del Y sub i a sub i sobre área total. Esto es 392.99 sobre 108.83. Me indica el valor. 3,61.
3,61 pulgadas. Entonces ya hemos encontrado nuestro centroide. Nuestro centroide está ubicado a 8.32, 3.661 pulgadas respecto a A, que viene siendo nuestro 0,0. Entonces esa es la ubicación del centroide y simplemente la podemos dibujar. Vamos a tratar de dibujarla en proporción a este dibujo para ver si esto tiene sentido. Digamos, entonces está a 8.32, digamos que 8.32 como por aquí, y está a 3.61. Digamos que esto es 369, 3.61 y más o menos está aquí. Esto nos da un centroide virtual. A ver, vamos a verificar si es un centroide virtual. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí hasta aquí? Sí, es centroide virtual. Centroide virtual porque el centroide me da fuera de un área física, es decir, el centroide me da aquí por fuera de este punto. Y 8.32 está aquí, o sea que el centroide da por fuera del área física de un centroide virtual. Listo. Ya habiendo calculado el centroide, vamos y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Y de aquí en adelante simplemente resolvemos el problema de equilibrio sólido-rígido como cualquier problema de equilibrio. Entonces vamos a colocar aquí el punto, el centroide. Y sobre este punto nosotros vamos a colocar el valor de la carga. Que es el peso. Entonces vamos a calcular el peso. El peso es igual al peso específico multiplicado por el área total. ¿Cuánto es el peso específico? 2 libras por pulgada. Vamos a calcular entonces. Dos libras por pulgada cuadrada multiplicada por el área total. El área total fue de 108.83 pulgadas cuadradas. Eso nos da un valor entonces de 108.83 por 2, 217.66 libras. Que es el valor de esta carga. Ahora, esta carga está ubicada a una distancia en X de 8.32 y está ubicada a una distancia en Y de 3.61. Entonces mire, básicamente todo lo que hicimos es para poder obtener estas dos medidas específicas respecto a que es la representación vectorial del peso sobre el sólido rígido. Aunque sea un sólido, aunque sea virtual, se calcula matemáticamente de esa forma y se puede aplicar entonces la sumatoria de fuerza y momento normalmente.
Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a tener entonces una reacción A en Y. Y por aquí vamos a tener entonces una reacción B en Y. Hacemos entonces el equilibrio. Como no hay fuerza en X, no vale la pena hacer sumatoria de fuerza en X, simplemente hacemos sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? RAY menos W más RBY es igual a 0. Aquí tenemos dos incógnitas, RAY y RBY. ¿Qué otra ecuación podemos utilizar, muchachos? Una igualación, pues. ¿Cuál? La de las matrices, ¿no? O sea, la La de, de allá la de momentos. el momento, eso, el momento. Listo, entonces ya utilizamos la sumatoria de fuerza, vamos a la sumatoria de momentos. Hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces, sumatoria de momento en A. ¿Quién hace momento en A? W. ¿Cierto? Recordemos los efectos de giro. Si esto gira hacia acá, hacia la derecha, ¿qué signo le colocamos? Negativo. 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 Entonces, vamos a analizar el momento con respecto a. Entonces, tenemos W por 8.32. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, menos 8.32 W. Listo. Vamos entonces con la reacción B en Y. Hace un momento positivo o negativo respecto a. Positivo. Positivo porque lo hace girar a lo contrario. Entonces sería más 17 por RBY. 17 pulgadas, que es la distancia hasta RBY perpendicular. No es más, esto es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación, dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a despejar RBY directamente. RBY sería entonces 8.32 8.32 pulgadas por 216.66 libras. Y eso lo dividimos entre 17 pulgadas. Vamos a ver cuánto nos da esto. Sería entonces 217 por 8.32 dividido 17. Me da entonces una carga de 106.52 libras. Entonces RBY lo sustituimos aquí. Entonces tenemos entonces RAY sería entonces igual a W menos RBY. Entonces RAY sería igual a 217.66 libras menos 106.52. Ahí ya nos vamos. A ver. 106.52 libras. ¿Cuánto nos da RAY? 111.13 libras. Entonces, en resumen, la solución, aquí hemos calculado dos cosas.
Respuesta. La ubicación del centroide respecto al punto A fue 8.32, 3.61. Y B, la reacción A en X da 0, la reacción A en Y da 111.13 libras y la reacción B en Y dio 106.52 libras. Vamos a dibujar aquí la reacción. RAY y RBY. Este centroide quedó entonces por aquí. Esta sería entonces la solución. Pregunta: ¿por qué sentido tiene? ¿Tiene sentido que la reacción A en Y diera más que la reacción B en Y? ¿Quién me dice por qué la reacción A en Y tiene más carga que la reacción B? No se escuchó nada. Si alguien hizo una intervención, no se escuchó. No sé si los demás escucharon. ¿Por qué la reacción en A dio un poco más que la reacción en B? Pero porque en A se supone que hay más peso. Exactamente. Si ustedes se miran del lado de DA, ¿cierto? Hay un poco de más material. Si hay más material, directamente está soportando más cargas. Y está soportando, digamos, con un poco más de carga. Listo. Y eso es ubicado porque ¿quién propició eso? La ubicación exacta del centroide hizo que los momentos balancearan las reacciones. Es decir, las reacciones y los centroides, la reacción va a depender, o la proporción de la reacción va a depender del centroide. Si el centroide hubiese dado exactamente en el centro, la reacción A en Y fuera exactamente igual a la reacción B en Y. Y esto es como el caso del columpio, el sub y baja, ¿cierto? Si ustedes tienen unas masas iguales, la reacción, digamos aquí, la sumatoria de momento igual a 0 y las reacciones son las mismas. Entonces algo de simetría. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si las reacciones dan distintas, hay una simetría en la configuración. Listo. Entonces, este tema de centroide, repasen bien este tema porque como en el tercer corte vamos a ver resistencia de materiales y vigas, vamos a tener que calcular momentos de inercia. Son un poco menos fáciles de calcular. Entonces, los momentos de inercia requieren como primer paso calcular los centroides de las figuras compuestas. Porque Profe. normalmente una viga, ¿cierto? Ya ustedes han visto más o menos, tienen configuración. Una viga
¿cierto? Son perfiles más o menos de este tipo. Y entonces en estas vigas vamos a tener que calcular ciertos centroides globales para definir un eje neutro y a partir de ese eje neutro aplicar fórmulas de resistencia de materiales, que ya es, digamos que el último paso del corte. Les paso a recordar, bueno, ni este tema ni el video por integración de cálculo de centroides por integración entra en el examen la otra semana, ¿cierto? Sin embargo, para ir adelantando temáticas y cumplir con el programa de este curso, esta semana les voy a mandar otro video, una clase adicional, ¿cierto? Para que la vayan ahí estudiando o vayan haciendo los apuntes de sus cuadernos y nos vemos entonces de hoy en 8 presencial para a la aplicación del examen. Lo voy a hacer en parejas, ¿cierto? El examen lo voy a hacer en parejas, voy a colocar 2 puntos. Listo muchachos, ¿algún comentario, alguna duda al respecto, alguna otra inquietud?